En esta clase vamos a trabajar con propagación de errores. Esta propagación de errores la vamos a tener en cuenta o la vamos a utilizar cuando haya que trabajar algebraicamente con diferentes mediciones. Cada medición va a tener su valor representativo y su error de apreciación. Entonces, en este ejercicio nos dice que un perito forense mide la masa y el volumen de una muestra metálica hallada en la escena de un incendio para determinar su densidad. Los valores obtenidos son, tenemos el valor de masa y el valor de volumen. Nos pide primero calcular la densidad, entendida la densidad como la masa dividido el volumen. Entonces, para calcular la densidad de esta muestra es la masa sobre el volumen, o sea que la densidad va a ser igual al valor representativo de la masa, 250,3 gramos, entre 31,6 centímetros cúbicos. O sea que la densidad de esta muestra es de 7,92 gramos por cada centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces tenemos que ahora trabajar con las incertidumbres de esta medición, donde el error relativo para la división, lo que tenemos que hacer es sumarlos. Los errores relativos se suman. Entonces, para calcular el error relativo, tenemos que dividir el error de apreciación sobre el valor representativo. Entonces, el error relativo es el error de apreciación de esa medición entre el valor representativo. ¿Sí? Entonces, en este error los vamos a sumar a estos dos, o sea que el error relativo va a ser igual a, tenemos el de la masa que es 0,2 gramos, y lo vamos a dividir por el valor representativo que fue de, o es de 250,3 gramos. Y como dijimos que se suman, le sumamos el del volumen, 0,3 centímetros cúbicos, dividido 31,6 centímetros cúbicos. Noten que las unidades se van a terminar cancelando. ¿Sí? Este error acá es adimensional. Y tenemos que multiplicar este resultado que nos da por el valor de la medición, ¿sí? El que acabamos de calcular nosotros con la densidad. O sea que todo esto lo tenemos que multiplicar por 7,92, que es el valor representativo de la densidad, gramos sobre centímetros cúbicos. Y esto nos da que vale aproximadamente 0,08 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, para expresar la medición de la densidad va a ser igual a 7,92 más menos 0,08, todo esto expresado en gramos sobre centímetros cúbicos. Noten que utilizamos dos decimales, ¿sí? En cada una de las mediciones. ¿Sí? Y nos dice más, además, evaluarse la incertidumbre en la medición del volumen afecta significativamente la precisión del resultado. O sea que podemos calcular la de los dos, o sea, acá tenemos la de la masa y acá tenemos la del volumen. Entonces podemos calcularlas, podemos ver que si calculamos la del volumen nos da 0,0095 aproximadamente y la de la masa 0,000799. Entonces, este número es significativamente mayor que este. Entonces, claro, la medición del volumen es la que nos va a variar mucho más, sí, significativamente la precisión de este resultado.
En un caso de balística forense se mide la distancia y el tiempo que tarda un proyectil en recorrer un trayecto para determinar su velocidad. Los datos obtenidos son, y nos da los datos de la distancia recorrida con el valor representativo y el error de apreciación, lo mismo con el tiempo medido. Nos pide calcular la velocidad del proyectil y su incertidumbre usando reglas de propagación de errores. Bueno, este ejercicio es similar al anterior, entonces sabemos que la velocidad es la distancia entre el tiempo, entonces la velocidad va a ser la distancia que son 50,2 metros entre 0,432 segundos, por lo cual la velocidad es de 116,2 metros sobre segundos. Acá tenemos nuestro valor representativo. Y entonces, para calcular el error de apreciación utilizando propagación de errores, vamos a tomar a este valor representativo, 116,2 metros por segundo, y lo vamos a multiplicar por la suma de los errores relativos que tenemos. Entonces, si vamos a la distancia, es 0,1 sobre 50,2. No coloco las unidades porque ya vimos que se cancelan. Más 0,006 sobre 0,432. Y nos da que este error de apreciación es de 1,85 metros por segundo. Entonces podemos escribir esta medición, la medición de la velocidad, como 116,2, le voy a agregar un 0 más, porque acá tenemos dos decimales, más menos 1,85, esto expresado en metros sobre segundos. Para comentar qué variable contribuye más a la incertidumbre del resultado, es igual que el ejercicio anterior, tenemos que hacer esta división por un lado, esta división por el otro y ver cuál nos da el número más grande. Y que nos dé un número más grande es la variable que contribuye más a la incertidumbre de este resultado. Esto se lo dejo para que lo hagan ustedes. Un perito mide la fuerza y el área sobre la cual actúa un gas en un tanque presurizado para calcular la presión interna. Los valores medidos son: la fuerza es de 5,24 kN y el área de contacto 0,326 expresado en metros cuadrados. Para calcular la presión, sabemos que la presión es igual a la fuerza sobre el área, entonces la presión va a ser igual. Tomamos el valor representativo de la fuerza, 5,24, expresado en kilonewton, entre el área, que es de 0,326 en metros cuadrados. Entonces, la presión de gas en este tanque va a ser de 16,07 y newton sobre metro cuadrado es pascal, lo vamos a ver más adelante, y como tenemos kilonewton, en este caso va a ser kilopascal. ¿Sí? 16,07 multiplicado por 1000, ¿sí? En pascales. Ahora hay que calcular la incerteza, ¿sí? El error de apreciación. Entonces, para calcular el error de apreciación, tenemos que utilizar este valor, 16,07, expresado en kilos pascales, y como tenemos una división, se van a sumar los errores relativos de fuerza y de área. Entonces, para el de área, el de fuerza, hacemos 0,02 entre 5,24 y le sumamos el del área, 0,004,
dividido 0,326. Entonces, este error de apreciación va a ser de 0,26 y la unidad kilopascales. Entonces, para poder escribir el resultado de la medición, decimos que la presión es igual a 16,07 más menos 0,26 expresado en kilopascales. ¿Sí? Ahí terminamos este ejercicio y podemos pasar al siguiente. En un análisis de un cable eléctrico encontrado en la escena de un incendio, se mide la resistencia usando la ley de Ohm con las siguientes mediciones. Tenemos la tensión aplicada, potencial eléctrico, diferencia de potencial, voltaje. ¿Sí? Tenemos los valores y la corriente medida o intensidad de corriente eléctrica. También tenemos los valores. Entonces, para calcular la resistencia, utilizamos la ley de Ohm, donde es la diferencia de potencial entre la intensidad de corriente eléctrica. El valor de la tensión aplicada es de 12. Fíjense que dice 12,1, porque justamente en el error de apreciación nos da también un decimal, por eso se le agrega ese coma cero. Para el cálculo no hace falta colocarlo. Esto expresado en volt y la intensidad de medida, intensidad de corriente eléctrica medida, 2,53 amperes. Entonces, la resistencia eléctrica es de 4,743. La unidad de medida de la resistencia eléctrica, ohms, la letra omega. Y lo mismo para calcular el error de apreciación, va a ser igual a este valor que acabamos de calcular, ¿sí? El valor representativo, 4,743 ohms, más vamos a sumar los errores relativos, lo mismo porque tenemos una división, nos queda 0,1 dividido 12 más 0,02 sobre 2,53. Haciendo este cálculo, nos queda que el error de apreciación es de 0,077 expresado en ohms. Por lo cual, la resistencia la vamos a expresar de esta manera, primero con el valor representativo, 4,743, más menos el error de apreciación, 0,077 ohms, todo esto utilizando propagación de errores. ¿Sí? Luego nos dice justificar qué medición es más crítica para reducir la incertidumbre en el cálculo de la resistencia. Lo mismo, nos fijamos en esta división y en esta división, y la que tenga el mayor valor es el cual deberíamos ajustar, por ejemplo, cambiando el instrumento de medición, alguno que sea más preciso, alguno que nos pueda dar mayor cantidad de decimales, ¿sí? Y poder reducir así la incertidumbre cuando hacemos la propagación de errores.